Muchas gracias a los amigos de Tiempo de Orientación. Estamos en la entrevista central de este viernes y nos acompaña el psicólogo general Josly Wilson, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermano? Gracias por estar en este espacio, como siempre, compartiendo tus conocimientos con nosotros y con los televidentes de este espacio. Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, más que un placer poder participar de los espacios que ustedes tienen para llevar información importante a la sociedad. Wilmer, vamos a hablar a propósito de tu especialidad y de que ya en unos días, la semana que viene, se supone que debe iniciar pues el año escolar, el inicio del año escolar, y entonces hay un tema que hay que tratar y es el tema de cuando los niños ingresan nuevos por primera vez, por ejemplo, a una escuela, a un colegio, ese proceso de adaptación de los niños que muchas veces para uno es más lento, es más difícil. ¿Qué cosas suelen ocurrir con este tipo de conductas en los infantes y los adolescentes? Claro que sí, claro que sí. Realmente es como tú dices, es un tema de mucha importancia, la adaptación escolar, y entendemos que es buen momento para conversar sobre el tema, ya que la próxima semana se inician las clases del nuevo año escolar 2018-2019. Esta situación que se da con los niños y la adaptación escolar, todo depende del niño, como tú dices, no en todos se da de la misma forma. Muchas veces tiene que ver con la formación que ya le damos a nuestros hijos desde la casa, también de si el niño es muy dependiente del calor materno, del calor paterno, del calor del hogar. Pero también tiene que ver con la disciplina que el niño tenga dentro de su escolaridad. Son procesos que los colegios y escuelas se comprometen a preparar este ambiente, vamos a decirlo, escolar, para la redundancia, para que el niño cuando llegue al centro se sienta como en casa, independientemente de que sea un niño de nuevo ingreso a ese centro educativo. Josly, ¿y cómo pueden los padres o cómo podemos los padres ir criando o ir educando a nuestros niños en un ambiente de desapego, o sea, protegiéndolos, pero no creándole un apego tal que cuando el niño llegue al espacio escolar donde puede interactuar con otros niños, con el maestro, tener quizás un espacio distinto, que lo normal sería que el niño se sienta atraído porque hay otros compañeritos de su edad, porque tiene quizás en el recreo un espacio para jugar o para hacer deportes, porque debería ser divertida la escuela para el niño. Y sin embargo hay niños que en la escuela se muestran más introvertidos, temerosos, indecisos, andan solos, le cuesta trabajo hacer trabajo en equipo. ¿Por qué ocurre esto y en cuáles casos? Claro, sí, le cuesta tener vida social, por así decirlo. Y fíjate algo, tú sabes que realmente la mayoría de la responsabilidad la tenemos los padres en este sentido, por el asunto de que no acostumbramos a nuestros hijos, o no que no lo acostumbramos, no lo educamos a ser independientes. A veces confundimos la sobreprotección con este asunto del desapego. O sea, el hecho de yo criar a mi hijo en desapego no quiere decir que yo no lo quiera. Es simplemente prepararlo para en un momento que yo no esté a su lado, el niño pueda desarrollar una vida normal. Por ejemplo, en el colegio, muchas veces se dan situaciones que los niños, por no verse respaldados por los padres, se sienten perdidos. Y es la parte que debemos trabajar. Entonces, enfocándonos más en este punto de la poca socialización de los niños en el colegio, parte de, como te decía antes, la situación dentro de la casa. Como padres debemos darle su espacio a los niños, no estar todo el tiempo encima de ellos, sino que ellos entiendan que deben desarrollar esa capacidad de poder estar en un entorno diferente al nuestro y puedan desarrollarse de una forma normal. Los colegios están implementando, y las escuelas públicas también, están implementando lo que es esta ambientación, para que el niño entienda, como tú dices, que llegar al colegio no puede ser un trauma. Debe ser un lugar donde el niño se sienta acogido, donde se sienta protegido, donde entienda que va a aprender cosas nuevas y más aún el verse motivado a conocer nuevos amiguitos. Esa parte de socialización que debemos realmente también inculcarle a los niños para que tengan ese crecimiento y esa crianza sana. Tú sabes que hay algo que me ha llamado poderosamente la atención sobre lo que está tratando de hacer el gobierno con este tema de la revolución educativa. El otro día escuchaba al ministro de Educación, Andrés Navarro, contar
y es así, en la época que nosotros estudiamos en primaria, secundaria, nosotros nos educaron con un método de memorizar cosas, de aprender cosas, hacer, embotellarnos cosas, y por eso tú ves que nos costaba, incluso en los mismos exámenes, siempre aprobarlos muchas veces porque tú tenías que tener una capacidad de memorización de cosas. Sin embargo, ellos han entendido que en la nueva educación y en los países que han avanzado más, es porque educan los niños en cuanto a competencias, a desarrollar habilidades específicas y a explotar las fortalezas que detectan los maestros en los niños. Si el niño es bueno para matemáticas, bueno, pues vamos a buscar la manera de educar de una manera divertida, pero en la que el individuo, que el jovencito desarrolle competencias y habilidades que le permitan ser un ente útil y quizás descubrir esas fortalezas que los maestros detectan. Porque todavía, por ejemplo, seguimos, Wilmer, en muchos casos, el ministerio y el ministro están hablando de que a partir de este año va a comenzar a darse ese crossover, ese cambio en esa dirección. Pero uno ve países como Finlandia, como Suiza, obviamente, guardando la distancia, somos una isla del Caribe, pero uno debe mirar hacia los modelos exitosos. Por ejemplo, ya hay colegios donde todo lo que hacen los estudiantes es de manera digital, tecnológica, o sea, los niños no andan con mochila atrás, y si andan con una mochila para llevar la tablet, pero ya eso de escribiendo caligrafía y asuntos lo han variado. Se ha ido quedando atrás. Sí, porque la pizarra sea digital, porque todo sea en esta onda. ¿Cuál es la ventaja en cuanto a este tipo de educación? Fíjate que realmente, como tú dices, nuestro presidente Danilo Medina ha hecho toda una revolución educativa. Se hace realmente honor a la frase, pero ha sido para bien. Esto que nos cita el ministro de Educación es algo que, aunque se está implementando de manera ahora más concreta, se ha venido ya utilizando desde hace un tiempo. Se han ido haciendo plan pilotos para irlo implementando, porque debe haber un cambio en general, desde los maestros hasta el centro educativo y lo que llega a los estudiantes. Pero es como bien tú mencionabas hace un momento, es un asunto de enfoque por competencia. Ya el niño no puede tener esa rigidez en cuanto a los estudios, de que debo aprenderme esto para cumplir con el requisito de llenar un examen. Eso que tú citabas era el asunto de que decíamos se me rompió la botella, porque memorizábamos de una forma tal que al momento de tomar el examen era tanta la presión que se nos olvidaban las cosas. Aunque después saliendo del examen tú recordabas todo de manera natural. Pero era como esa presión de tú saber que tenías que responder a ese momento de necesidad. Esto que está pasando ahora en la educación realmente ha venido a ser de mucho provecho para nuestros estudiantes. Porque cuando nos damos cuenta que el niño tiene capacidad en una área específica y explotamos esa área específica, obtenemos mejores resultados del niño. Date cuenta que ahora estamos tratando de que los niños, por ejemplo, salgan con una carrera técnica de la colegiatura, de que el niño cuando salga a la calle y tenga una oportunidad de empleo pueda desarrollar esa habilidad de manera natural, algo que le gusta y algo que aprendió y pulió desde el centro educativo. Ahora, no estamos diciendo con esto que se va a dejar de lado lo que es la tradición, la asignatura de español, matemática, porque todas las áreas son necesarias. Pero el enfoque que se le está dando a esta parte es no exigirle al estudiante esa rigidez de tener que responder solamente a esa parte académica en cuanto al examen, sino que pueda desarrollar otras habilidades. Wilmer, vamos a hablar un poco, porque regularmente vemos, y es algo quizás contraproducente con lo que hablábamos hace un rato, de que muchas veces el niño en la escuela, en el colegio, se siente aprendido, se siente tímido para socializar, pero sin embargo me gustaría saber el por qué. En la escuela, en el colegio, es donde afloran la mayoría de los problemas que tienen los niños, si son violentados, si son golpeados, si son violados. O sea, increíblemente, en la escuela es que regularmente las maestras, los compañeros, el director, alguien se da cuenta cuando un niño está siendo abusado o violentado. ¿Cómo son esos signos? ¿Cómo puede un maestro o alguien detectar cuando hay abuso,
cuando hay cualquier tipo de conducta no normal en el niño? ¿Cuáles son esos avisos? Tú sabes que ese es un tema muy importante, el que acabas de citar, porque esto se da en los colegios por la situación de que es uno de los lugares donde el niño más tiempo pasa. Normalmente cuando el niño es abusado, cuando el niño es víctima de abuso infantil, el niño tiene muchas formas de cómo poder dar signos de que está pasando por esta problemática. El niño se muestra apático, como bien tú lo dices, se aísla, le cuesta socializar, le cuesta recibir afecto, no habla, se encierra, en muchas ocasiones baja su rendimiento escolar, que es cuando ya empieza ese signo a darle señal al profesor, porque se da cuenta dentro del aula, Pedro no es así y algo está pasando con Pedro que me bajó el rendimiento escolar. A veces se le habla y reaccionan de manera agresiva. Entonces, realmente cuando en el centro educativo damos con esta problemática en un niño, mayormente siempre lo hace la psicóloga o el psicólogo del centro, por vías a pruebas que se llaman pruebas proyectivas, que es donde ponemos al niño a dibujar y ese tipo de cosas, porque mayormente el niño no expresa el problema tan fácil. Hay que entrar en un proceso con el niño e irle sacando poco a poco esa información. Los pasos a seguir es darle claro paso al director del centro, citar los padres. Muchas veces se tiene que pasar a entidades, ya a las autoridades, por asunto de ponerle un pare al abuso infantil. Pero son temas que siempre están encima de la mesa, por así decirlo, porque lamentablemente los niños son muy abusados, son muy violentados, se da mucho este tipo de acción en ellos, y es porque el adulto entiende que al ver el niño vulnerable es una buena víctima realmente para poder llevar a cabo mis hechos. Wilmer, ¿cómo podemos, en el caso de los padres, potenciar esas competencias de las que hablábamos hace un rato? Porque hablábamos que en la escuela, ahora van a tratar, en la escuela dominicana, en el marco de esta revolución educativa, de educar a los jovencitos por competencias y explotar los talentos que se detecten, que eso es importantísimo. Pero ¿cómo los padres pueden apoyar a sus hijos sin hacerle daño? Porque muchas veces los padres quieren forzar a los niños, lo ponen en 1000 clases de inglés, de deporte, de que para que estén ocupados, que para que estén ociosos, lleguen desgastados en la noche y que lo que quieran es dormirse. Pero yo siento que también puede haber un exceso de presión en un niño de 8, 9, 10 años, quizás porque el padre quiere que aprenda tantas cosas, lo está forzando a hacer cosas que a veces el niño ni quiere, y no se detiene a preguntarle al niño qué es lo que realmente quiere, o a detectar cuáles son las fortalezas. Muchas veces un niño puede tener destrezas o habilidades para el deporte y ser torpe para otras cosas, o para las artes y no para el deporte, y sin embargo el padre lo que quiere es que juegue pelota a la mala. Pero el muchachito es una maletica que no es ni recoge bate del equipo de pelota. Es así. Pero antes de la respuesta, Wilmer, porque creo que es una pregunta importantísima, vamos a hacer un contacto de publicidad y entonces al regreso me responde. Claro que sí. Continuamos con esta interesante conversación con el psicólogo Josly Wilmer, y hablábamos, y hemos estado hablando en otra etapa del programa, sobre ese proceso de adaptación que tienen que tener los niños a la hora de ingresar al colegio, a las escuelas, a propósito de que próximamente se inicia el año escolar. Y hablábamos, Josly, de que los padres en muchas ocasiones presionan mucho a los niños, los forzan a hacer cosas, actividades quizás para mantenerlos ocupados, que desarrollen una disciplina, porque quizás en ese momento económicamente pueden hacerlo y no quieren desaprovechar, pero en muchas ocasiones forzan el niño o la niña a practicar actividades sin preguntarle qué es lo que prefieren hacer, sin determinar cuáles son sus fortalezas o sus preferencias. Entonces, ¿cuáles pueden ser las
las implicaciones de presionar tanto a los niños, que inglés, que natación, que karate, que pelota, que fútbol, mil cosas, que los niños llegan exhaustos a la casa a dormir. ¿Y qué puede ocurrir en este caso? Claro que sí, tú sabes que eso es un tema de mucha importancia, como todo lo que hemos tocado en el día de hoy. Pero este en particular, por ese punto que tú bien acabas de mencionar, una de las fallas que mayormente tienen los padres es que no se sientan con su hijo para saber qué realmente le gusta. Es un asunto de que muchas veces le imponen al niño la actividad que van a desarrollar, independientemente de que le guste o no. El asunto es que muchas veces los psicólogos recomiendan involucrar a los niños en actividades extracurriculares, como bien le decimos, que son actividades fuera de lo que es el colegio, y tiene mucha importancia, pero más importancia tiene aún involucrar al niño en actividades que a él le gustan. Porque, por ejemplo, en esta nueva modalidad que tenemos dentro de las escuelas, de desarrollar las competencias de los niños, es bueno relacionarla con algo fuera del centro educativo que también le ayude a fortalecer o a forjar más ese deseo que tiene el niño. Porque, por ejemplo, agarramos y el niño sale 3 de la tarde del colegio, vamos a poner un horario X, 1 de la tarde, 2 de la tarde. Pero entonces el niño llega a la casa, come y debe salir para el play, o debe salir a la clase de natación, o debe salir a la clase de inglés. Si te das cuenta, no le estamos dando al niño el tiempo de ni siquiera realizar las tareas que le pusieron en el colegio. Ni descansar. Ni de descansar tampoco. ¿Qué provocamos nosotros con este tipo de acción a los niños? Vamos creando un desgaste en el niño, un desgaste mental, un desgaste que no puede reaccionarte de una manera positiva porque no tiene esa energía. El niño por lo menos debe, cuando llega al colegio, almorzar, tal vez bañarse y debe tratar de tener un pequeño horario de una siesta, como bien decirlo. Por lo menos 1 hora. Para el niño poder retomar fuerzas y poder también, en esa tranquilidad, en ese descanso que le da el cuerpo, tomar otra vez fuerza para otras actividades. Entonces, lo bueno es enfocarse en que no podemos llenar al niño de actividades simplemente por querer ocuparle el tiempo. De que, como bien tú dices, que el niño llegue a la casa y sea a dormir de una vez, porque no es saludable ni para el niño ni tampoco para el padre. Josly, cuando los niños son, como le decimos popularmente, imperativos, que son muy moviditos y no se sientan y siguen dando cacazos. Por ejemplo, yo tengo una, Josly, de 1 año, qué tenso que me pone. Yo no tengo tiempo para descansar. Y cuando estoy en la casa, que se da un cacazo, que tira un espejo, que se tira la televisión arriba. Esos niños que son así, mucha gente en el argot popular lo que dice, esos muchachitos son así que más inteligentes. Cuando los muchachitos son así que son más independientes y eso no quiere decir que sea malo. Pero en realidad, clínicamente, profesionalmente, ¿qué quiere decir cuando los niños tienen esta conducta de ser tan hiperactivos y cuando también todo lo contrario, si son tranquilos, pausados, calmados? ¿Hay algo positivo o algo negativo en cada una de las dos conductas? No, claro que sí, si hay algo positivo, realmente negativo no. Lo primero es, vamos a cambiar el término de hiperactividad, porque siempre cuando como adultos identificamos un niño que es muy movido, siempre decimos, no, es hiperactivo. Pero realmente para diagnosticar un niño con hiperactividad son muchos los procesos que debemos agotar. Y es algo que debemos realmente reeducar a la población en cuanto a este término. Porque no es bueno que te quitemos a los niños simplemente por el hecho de ser muy activos. El asunto también de ser activos o ser muy tranquilos no es un asunto de que va a ser más o menos inteligente. Tiene que ver mucho con la personalidad de cada niño. Cuando los niños son así, que son muy activos, tú sabes que en este tiempo, antes, nosotros cuando nos criamos en aquellos años, teníamos más libertad, teníamos más ese acceso a espacios públicos. Estar en la calle no era tan peligroso, siempre los vecinos te cuidaban. Sí, porque ni tanto carro había. Sí, tú tenías como esa libertad de poder como quemar energías. El problema con los niños de ahora es que mayormente lo estamos criando en un apartamento cerrado. El niño tiene poco movimiento para moverse. Desde que nace con un celular en la mano. Entonces estos aparatos electrónicos también. Una televisión es mal, una tablet, un asunto. Entonces yo se lo adjudicamos más a ese punto, del niño no tener tanta libertad para poder quemar energías, para poder jugar, para poder saltar, que en aquellos años, como te citaba hace un momento, no se veía tanto por esa razón. Realmente bajábamos 1 hora, ya estábamos cansados, uno mismo se devolvía. Jugando la plaquita, y era porque uno pelota hacía de muchas la pared, cosas. jugando el loco, el topado, no llegaba listo. Entonces es mayormente lo que pasa con los niños ahora. No es un asunto de que sean hiperactivos o que mi niño es así
y eso me da indicio a que va a ser inteligente. Eso no tiene que ver realmente eso con eso. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con eso. Jordi, mira, hay un tema que es importante siempre tratarlo cuando uno está hablando de niños, de colegios, de cosas que ocurren. Y hay un tema que siempre en una sociedad como esta es un tema tabú, que es el tema de la preferencia sexual de los niños y los adolescentes. Sí. Cuando un niño comienza en el colegio, en la escuela, a recibir bullying porque es medio amanerado, sus compañeritos lo relajan, los vecinitos del barrio, y entonces los padres, machistas en muchos casos, el padre no está preparado para lidiar con ese tipo de cosas, porque por lo regular el papá tiene el anhelo de que ese primer hijo, que el niño varón va para la liga de pelota. O sea, lo natural es eso, el sueño de que se parezca a mí, que siga mis pasos. Y entonces cuando ocurre lo contrario, ¿cómo lidiar, Josly, dentro de un hogar, papá, mamá, con el hecho de que su niño, en este caso su niña, tiene una preferencia sexual distinta y quizás desde corta edad comienza a dar indicios de eso? ¿Cómo manejar eso? Claro que sí. Tú sabes que este tema es un poco delicado porque realmente toca fibras muy sensibles de la familia. Siempre mayormente cuando pasa esto dentro del hogar, el niño se identifica mucho con la madre, que es la que lo acoge, que es la que lo protege. Papá siempre es como el menos entendido en ese punto, realmente razona poco en esa situación. Y realmente siempre orientamos a los padres a tanto este tema como muchos otros, siempre buscar la ayuda de un profesional para poder encaminar mejor la situación. Cuando vemos acciones en nuestros hijos que vemos que tienen alguna inclinación hacia esa preferencia, lo más sensato es buscar la ayuda para poder desarrollar herramientas que nos ayuden a reorientar al niño. Muchas veces es un asunto de falta de orientación. Muchas veces el niño se identifica mucho con la madre por el asunto del apego que hablábamos al principio. Muchas veces la niña se identifica mucho con el padre, que siempre se da este asunto por el primer enamoramiento de las niñas. Siempre tienen este apego con los padres, los niños con la madre, pero muchas veces los niños confunden este tipo de apego. Y es cuando a veces se inclinan a ciertas conductas que ven tanto en el padre como en la madre. Pero es un tema que no hay que alarmarse, porque realmente nuestros hijos siguen siendo nuestros hijos hasta que mueran. Es un asunto de acogerlos, es un asunto de orientarlos, es un asunto de no agredirlos sentimentalmente, porque reciben bullying en la calle, pero también en la casa, y eso los golpea mucho. Josly, y en el caso, porque estos son temas muy apasionantes y muy importantes, un caso ya de un adolescente, digamos 15, 16 años, que tenga una edad difícil porque ya comienza a sentirse independiente, hombrecito, en el caso de los varones tienen novia, las hembritas tienen noviecitos, quieren comenzar a salir a la disco, o sea, pero que todavía no tienen la edad, sí. Y a los papás se les torna difícil incluso controlar con quienes se juntan, qué hacen con este acceso a la tecnología, a que este mundo con un bombardeo cultural de que mientras más libertinaje hay, más disco con mala palabra, o sea, sí. Es una situación delicada y muchas veces hay niños que por el entorno, quizás niños que han sido criados de manera correcta, en una familia de valores, de bien, que el niño iba bien, y de repente te llega a un colegio, a un entorno que tiene otros valores, otros principios y comienza a influenciarlo al punto de que comienza a usar sustancias, a fumar marihuana, a desviarlo. Sí. Y entonces la madre ve y el padre como ante sus ojos su esfuerzo de vida, su proyecto de vida que había llegado o iba bien con lo planeado, comienza a distorsionarse. Entonces, ¿qué hace un padre cuando se ve en una situación como esta, que ya el hijo le responde, el hijo se pone malcriado porque le está diciendo que no se junte con fulano? ¿Cómo manejar esto? Claro, mira, lo más importante dentro de todo este proceso para poder lograr una relación positiva con mi hijo en su adolescencia, yo debo fomentar eso desde la niñez. No puedo ser una persona aparte de mi hijo durante su infancia y luego querer involucrarme cuando el niño sea un adolescente,
porque el niño creció y se crió y no se crió con ese modelo. Entonces no puedo en un momento a otro querer invadir su espacio, invadir lo que es sus amistades, lo que es su habitación, lo que es su elección o su preferencia. Entonces, escuchaba a un colega el día pasado puntualizando esto y me pareció muy coherente, porque es una realidad. Por ejemplo, el niño desde pequeño siempre añora que su padre esté pendiente a todas las cosas. Si me van a entregar la nota, que vaya conmigo, si hay una reunión de padres, que tú asistas, si voy a la pelota, que tú estés ahí en la grada haciéndome bulla. O sea, es involucrarte en la vida del niño para cuando el niño vaya creciendo, él te dé esa participación. Si nosotros logramos este tipo de relación con nuestros hijos, no vamos a tener, Elvis, esa preocupación de que mi hijo se lo críe de una forma y se va a juntar con otra persona y se va a dañar. Porque el niño siempre va a pensar en la formación que tú como padre le estás dando. Entonces, no obstante a eso, es bueno también como padres involucrarnos con las amistades de nuestros hijos, hacer actividades en la casa, invitarlo, por ejemplo, llama a tus amigos, vamos a juntarnos en tal plaza, vamos a ver una película, para que tú veas el entorno en el que tu hijo se está desenvolviendo, para que tú puedas ver más de cerca quiénes son esos amigos con los que él ha tenido esa compenetración. Porque realmente hay que decirlo, muchas veces dicen que no, pero el ambiente influye muchísimo en el desarrollo y el crecimiento de un niño. Presiona. Tú crías o tú formas a tu hijo en tu casa de una forma, pero tan pronto el niño sale por esa puerta, recibe 1000 cosas más. Entonces una manera de tú controlar esa parte es logrando este acercamiento con tu hijo de temprana edad. Hay algo, Josly, que no podemos dejar de tocar en este programa tan interesante y esta conversación, y es el caso de que muchas veces los padres no entienden que sus hijos imitan casi al 100% lo que crecen viendo en sus padres. Entonces muchas veces los papás de jóvenes, cuando tienen los niños pequeños, tienen una vida desaprensiva de beber alcohol, de golpear a la mamá, de usar droga, de ser un irresponsable, y entonces cuando el niño o la niña va creciendo, como que son cosas de la vida, regularmente comienzan a tener conductas parecidas o inconductas de otro índole, y entonces ¿qué ocurre? Que ya ese padre quizás ha madurado, se ha arrepentido de eso que hizo en sus años de juventud y quiere controlar o reprimir lo que ese joven está haciendo. Pero el joven le dice, ¿con qué calidad moral tú me cuestionas cuando tú, en el momento que debiste educarme y formarme, hacías lo propio? Eso pasa a diario, Elvis, realmente en los hogares de nuestro país. Y tú sabías que realmente cuando nos detenemos a pensar, muchas veces como padres tratamos de reprender a nuestros hijos en alguna acción que sabemos que es indebida. Y muchas veces nosotros mismos nos cuestionamos. Y realmente yo tendré la cara para yo corregir a mi hijo en este momento en algo que yo sé que yo mismo hacía o que él veía en mí. Y por eso la importancia de, como padres, nosotros poder mantener una conducta no intachable, porque no somos perfectos, pero cuando cometemos la falla, tener también la valentía de sentarnos con ellos, pedirle perdón y decirle, mira, eso no se hace. Tal vez me vi impulsado por algún tipo de sentimiento que tenías reprimido y por eso reaccioné de esa forma, pero no es lo correcto. Entonces, cuando se da esta situación en los niños, de por sí los niños en la adolescencia transitan una etapa muy difícil, porque están ya cambiando, van en esa transición de niño a joven, y de por sí son muy rebeldes. Pero cuando tratamos de corregir a nuestros hijos en un punto donde yo sé que fallé, es más difícil la situación, porque no tengo realmente no tengo eso que me avale, que me dé esa firmeza de yo poder corregirlo en algo que yo sé que también hice. Por ejemplo, llegar a mi casa ebrio y golpear a mi esposa, por ejemplo. ¿Cómo mi hijo luego le pregunta el día de mañana que por qué golpea a su esposa? Porque fue la acción que él vio en mí. Entonces los padres debemos criar con responsabilidad. Bueno, esa es la clave. Bueno, muchísimas gracias a Josly Wilmore por esta interesante entrevista, muchos temas interesantes, y esperando que pues el público haya disfrutado de este tipo de conversación tan edificante. A ustedes no se muevan, todavía queda más contenido aquí en su espacio Tiempo de Orientación.